Cadena Internacional presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar aquí en tu programa Motivación TV a través de Cadena Internacional de Televisión. Soy Álvaro Patricio y me da mucho gusto que estés aquí nuevamente como cada semana en este programa que poco a poco también tú nos has ayudado para irlo construyendo, para irlo formando, para tener aquellos temas de los cuales tú necesitas o quieres saber más y que a través de las redes sociales nos lo has comentado. Gracias nuevamente por estar aquí. Recuerda que motivación es tener un motivo. ¿Cuál fue el motivo con el que el día de hoy te levantaste? ¿Cuál ha sido el motivo a lo largo de este día que has tenido? ¿Para qué? Simple y sencillamente para mejorar como persona. ¿Cuáles son los motivos que tú tienes para vivir? Eso solamente lo puedes responder tú y yo sé que tú sabes tus respuestas. Así es que gracias nuevamente y bienvenido a Motivación TV. Mira, el día de hoy tenemos un excelente programa con una gran invitada y también que nos trae un tema que yo sé que va a ser muy interesante para ti. Ya en otras ocasiones he platicado con ella acerca de este tema y es un tema que llama mucho la atención, sobre todo por esta parte en donde nos hacemos conscientes que cada uno de nosotros, tú y yo y todas las personas, somos responsables de cómo vamos construyendo nuestra vida y yo sé que te va a gustar mucho. Hoy tenemos como invitada a Gaby Kim y vas a ver cómo este tema que nos viene a tratar, que habla de la cocina cósmica, que a lo mejor el nombre de entrada dice cocina cósmica. Bueno, yo te pido que nos aguantes un poco y vas a ver cómo este tema te va a, no solo a gustar, te va a ayudar mucho en tu vida personal. Y por supuesto tenemos las secciones ya tradicionales del programa, metaforeando en esta ocasión con una metáfora que se llama Todos tenemos una estrella polar. Vamos a ver en un momento más de qué trata esto. También vamos a hablar del libro de la semana, un libro que por el simple título a mí me hizo clic, me jaló y te voy a explicar por qué me hizo clic precisamente en este momento. Y también esa gustadísima sección que se llama Una taza de café con, que en esta ocasión vamos a hablar de una heroína francesa, Juana de Arco, y vas a ver todo lo que nos dijo en esa cita de café que tuvimos por allá en Francia. Bueno, este es el gran programa que tenemos el día de hoy, y bueno, pues vamos a empezar con esta sección de metaforeando. Metaforeando, todos tenemos una estrella polar. Mira, yo sé que tal vez tú de chico, de chica, fuiste como yo y como muchos otros, que estando muy pequeños nos tendíamos en el pasto, simple y sencillamente con el objetivo de mirar al cielo, de observar qué era lo que estaba sucediendo en lo que se conoce como la bóveda celeste, el cielo. Y dentro de este cielo, ¿qué era lo que veíamos? Bueno, veíamos las nubes, veíamos cuál era el movimiento de las nubes, y no solo eso, sino qué figuras se formaban a través de las nubes que iban pasando arriba de nosotros. También observábamos el cielo en general, el color del cielo, cómo estaba. Pero también algo importante, ya más tarde cuando empezaba a caer la noche, veíamos las estrellas. Las estrellas siempre han sido un elemento que nos llaman, que nos jalan. Y podíamos permanecer horas ahí acostados observando el cielo y estábamos viendo todo esto. Pero en este punto específico de las estrellas, ¿por qué veíamos las estrellas? Inclusive yo digo que las estrellas son inspiracionales. ¿Por qué? Porque de una o de otra forma hablamos de las estrellas como algo que queremos lograr, como un objetivo al cual queremos llegar. Las estrellas, ¿por qué? En primer lugar, por su brillo. ¿Y ese brillo qué significa? Pues es una aspiración de vida. Yo creo que tú y yo y todos queremos ser brillantes, queremos brillar en nuestra vida. Queremos simple y sencillamente que toda esa luz interna que tenemos irradie hacia el exterior, pero también por su tamaño, por el tamaño de las estrellas. ¿Y por qué?
nos hace clic con esa parte del tamaño? Bueno, porque cada uno de nosotros deseamos ser grandes en todos los ámbitos en donde nos desenvolvemos. Y esto no tiene nada que ver con el ego, simplemente como una aspiración de lograr lo que mejor queremos dentro de nuestra vida. Y un tercer elemento es de que las estrellas irradian energía. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues es esa pasión interna que cada uno de nosotros tenemos cuando estamos haciendo aquello que nos gusta, aquello que nos apasiona, aquello en lo cual se nos va el tiempo sin que nos demos cuenta y que estamos metiendo toda nuestra pasión en eso que estamos haciendo. Entonces, fíjate, son estos tres elementos por los cuales nos estamos fijando y hacemos clic con las estrellas, por su brillo, por su tamaño y porque irradian energía. Y dentro de todas estas estrellas hay una que es nuestra consentida, hay una que hemos escogido, esa una a la cual le llamamos nuestra estrella polar, nuestra estrella favorita, esa estrella a la cual volteamos a buscarla para verla y que siempre en dos aspectos puede ser que nos ayude. Esta estrella polar es la que nos guía, es la que nos da norte, porque además quiero decirte que la estrella polar sí existe en la astrología y está precisamente en la parte norte, es la que nos indica hacia dónde es el norte de los 4 puntos cardinales, hacia dónde es el norte. Y normalmente y metafóricamente hablando también, siempre hablamos de que necesitamos algo que nos lleve hacia nuestro norte, hacia ese camino que queremos llegar para lograr nuestro objetivo. Por lo tanto, esta estrella polar también nos orienta. ¿Por qué? Porque la estrella polar nos ubica exactamente en dónde estamos y hacia dónde tenemos que caminar para llegar a ella. Y por supuesto también nos indica en qué posición estoy yo en esta tierra. Pero esto es metafórico. ¿En qué posición estás tú en este momento desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista sentimental? ¿En dónde te encuentras? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, esta estrella polar, la podemos referenciar a través de que quiero ser feliz, quiero tener una familia, quiero tener una carrera, quiero tener una casa, quiero tener un coche. Todos estos se van formando de acuerdo a nuestra estrella polar, a eso, a lo que nosotros estamos aspirando. Y sobre todo, la estrella polar nos hace darnos cuenta de nuestro estado presente. Y allá donde está ubicada esa estrella polar, allá donde volteamos a verla, es el estado futuro que deseamos para cada uno de nosotros. Yo te decía que la estrella polar nos ayuda en dos sentidos. Por un lado, nos ayuda como seguridad personal y por el otro lado nos ayuda en el aspecto inspiracional. En esta parte de la seguridad personal, ¿te has sentido en algún momento dado de tu vida perdido, perdida? ¿Te has sentido deprimido, deprimida en algún momento de tu vida? ¿Sientes que no te ubicas en un lugar? ¿Sientes que no te ubicas en la vida? ¿Sientes que no te ubicas en este momento? ¿No sabes cómo resolver algo, alguna situación que se te esté presentando en este momento? Todo te sale mal y además lo expresas, de que todo lo que estás tú realizando te sale mal. ¿Tienes una sensación de vacío interno? ¿Te sientes desconectado? La estrella polar, quiero decirte que es mucho más fácil que la ubiques en la oscuridad, porque precisamente ese brillo que tiene, ese tamaño y esa energía que está irradiando es la que nos hace voltear a verla. Así es que estos momentos de oscuridad de nuestra vida, como cuando estamos deprimidos, cuando no nos ubicamos, cuando no sabemos cómo resolver un problema, cuando tenemos esa sensación de vacío, cuando sentimos que todo nos está saliendo mal, cuando nos sentimos desconectados de la vida, son esos momentos oscuros de nuestra vida y que lo único que tenemos que hacer es buscar esa estrella polar que cada uno tenemos. Y esa estrella polar que está en la bóveda celeste, en la bóveda personal, es eso que tú quieres realizar en tu vida. ¿Qué tenemos que hacer cuando encontramos la estrella polar? En lugar de detenernos para observarla, valorar y reorganizar nuestras prioridades. Fíjate, en primer lugar, en estos momentos de oscuridad debemos detenernos, debemos de valorar el momento en el que estamos viviendo y qué es lo que nos está sucediendo, y por el otro lado, reorganizar nuestras prioridades.
¿Qué zona de oportunidad nos da la estrella polar precisamente en estos momentos de oscuridad? El perdonar, el soltar y el priorizar. Y como parte de una inspiración, la estrella polar está reservada para los sueños que llamamos sueños eureka. ¿Cuál es el sueño eureka? El sueño eureka es ese gran tesoro de conocimiento que tienes y ese gran tesoro de oportunidad y de crecimiento personal. Es el gran sueño de tu vida, eso que quieres realizar, eso que te comen las ansias para alcanzar, eso es tu sueño eureka. Y ahí es en donde nuestra estrella polar te puede servir como inspiración. La estrella polar se encuentra a través precisamente de esa inspiración interna que sacamos precisamente para encontrarla. Y la zona de oportunidad que nos da es el propósito, el potencial y la pasión. Tener un propósito, poner en él todo nuestro potencial e incluir dentro de todo esto toda nuestra pasión. Créemelo que cuando tú tienes una estrella polar y te estás fijando constantemente en esa estrella polar, en esos momentos oscuros de tu vida o en esos momentos de lucidez de tu vida, en ese momento va a ser mucho más fácil que llegues, porque la estrella polar, tu estrella polar, te va a guiar hacia donde tú deseas. Todo en esta vida tiene un propósito, tiene una intención y tiene una inercia. ¿Cuáles son los tuyos? Espero que te haya gustado esta metáfora de que todos tenemos una estrella polar y que tú hayas determinado precisamente cuál es la estrella polar de tu vida y dale un nombre. Dale el nombre que tú quieras, ese que está apareciendo en este momento, y vas a ver cómo va a mejorar tu vida. Bueno, pues vamos a pasar al tema central del programa del día de hoy, y quiero darle la bienvenida a Gaby Kim por haber aceptado la invitación. Gaby, muchas gracias por estar aquí en Motivación TV y sobre todo pues venir aquí a platicarnos de este tema del cual eres experta. Ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones, que se llama la cocina cósmica. ¿Qué es la cocina cósmica? ¿Qué tiene que ver con esta parte del desarrollo personal, del crecimiento, de la superación? ¿En qué nos puede ayudar esta parte de la cocina? Y bueno, pues bienvenida, Gaby, al programa. Muchas gracias, bienvenido las personas en Facebook y en YouTube. Cocina cósmica ya lo habíamos platicado en otras ocasiones y esta vez quiero ampliar un poquito el tema. Y se trata de todas las técnicas y herramientas que existen actualmente para llegar a alcanzar todo lo que nosotros queremos. Yo siempre he creído que no tienes como una receta única para tener el mejor sazón. Cada una de nosotros, cada persona tiene una situación y una peculiaridad. Entonces no podemos decir que todos con esto es como lo mejor y lo único y lo indispensable. Todas las técnicas y herramientas que existen actualmente son excelentes, depende del punto en el que te encuentres en tu vida y depende qué tanto quieres acceder a esa conciencia o a esa inconsciencia, ¿ok? Entonces, Cocina Cósmica lo que nos da es todo este conjunto de técnicas y herramientas. Llámale Reiki, llámale Theta Healing, llámale Tarot, llámale religiones, llámale dogmas, lo que tú quieras, rituales. Eso es una cocina, es como si tuvieras todos los ingredientes y entonces dices, ¿hoy de qué tengo ganas? ¿Mi cuerpo con qué se va a nutrir más hoy? Bueno, a lo mejor sí veo las estrellas, con eso me nutro y entonces hago una oración y entonces le hablo a los ángeles y entonces empiezo yo a construir mi bocado cósmico. ¿Qué es lo que yo quiero para crear en ese momento? Y para hacer eso, lo primero que tienes que estar es ser consciente de qué es lo que quieres. Y una de las cosas más difíciles es saber eso. ¿Qué es lo que quieres? Yo creo que esto que nos estás mencionando, Gaby, es muy importante porque yo siempre, desde hace muchos años, he escuchado que hay preguntas de la vida que no sabemos responder a pesar de que nos la estamos haciendo constantemente, o que otros nos preguntan como ¿quién soy? ¿Qué es lo que quiero? ¿En dónde estoy situado en este momento? Y en muchas ocasiones contestamos, no sé. Y entonces, aquí esto que nos estás mencionando es muy importante porque
En efecto, últimamente, sobre todo últimamente, bueno, de unos años para acá, han salido una gran cantidad de herramientas de superación personal, de crecimiento, de conocimiento personal, que en un momento dado, y conozco a personas que andan tomando cursos de todo, y está bien porque, bueno, pues es esa cocina en donde me voy enterando de todo lo que tiene que ver de cada técnica, pero lo importante es comérmela, lo importante es aplicarla, lo importante es de eso que estoy aprendiendo, saber qué me gusta, ¿no? Formar mi menú, ¿no? Claro, formar tu propio menú. Eso es lo interesante de todo, formar el propio menú y saber que estamos eligiendo cada 10 segundos y que no porque, híjole, ya invertí en estudiar Reiki y entonces ahora tengo que enseñarle. Entonces, no, puedes darte la oportunidad y puedes abrirte a las posibilidades de poder conocer más cosas, ver más técnicas. Y es como cuando aprendes igual a cocinar, ¿no? No solo el guisado de la mamá, sino el de la abuela y el de la tía y el de... Eso no hay límites. En la conciencia y en la búsqueda de saber qué es lo que te va a facilitar más tu vida, pues puedes encontrar y puedes utilizar muchas. Y hablando de preguntas, hay una técnica que actualmente me gusta mucho, en la que estoy un poco más adentrada, en la que estoy dando un poco más de cursos, que se llama Access. Y en esta vives en la pregunta. Y eso me encanta. Porque es como todo el tiempo estarte preguntando, ¿qué es esto? ¿Qué más es posible? ¿Cómo se puede mejorar esto? En lugar de estar concluyendo y estarme volviendo loca en concluir todo el tiempo o querer las respuestas de todo, cuando el mismo universo me las da sin necesidad de yo tener que hacerlo, ¿ya? Entonces la verdad es que esta técnica, y bueno, también se basa en muchas otras antiguas, como viene de la mayéutica, que son las preguntas. Uh-huh. Entonces es como vivir en un constante estado de apertura. No solo es, tengo chocolate, voy a comer chocolate todos los días. No, ¿qué tal si le pongo café al chocolate, no? Y le pongo leche, es exactamente lo mismo. ¿Qué tal si hoy le rezo a los ángeles y en la noche las estrellas son maravillosas y al día siguiente me gusta ir a misa, ¿no? Finalmente lo que tú creas en ese momento, lo que tú crees que es necesario e importante para ti en ese momento, es lo que puedes acceder y darte la oportunidad, pero como tú dices, de conocerlo, no solo quedarte como en la orillita. Yo siempre he pensado que, y esto lo digo por la experiencia que tengo dando pláticas, dando cursos, etcétera, en donde hay personas que andan por todos lados tomando cursos, insisto, está bien, y si no lo aplican en un momento dado, al final de cuentas les sirve. ¿Por qué? Porque no sabes qué es lo que te vaya a deparar la vida, y que cuando surge algo, bueno, tienes herramientas que a lo mejor no has puesto en práctica, pero ya las tienes para sacarlas en ese momento, y a lo mejor ni cuenta te das que esto lo sacaste de barras, que esto lo sacaste de programación, que esto lo sacaste de coaching. O sea, no sabes, ¿no? Tú al final de cuentas resuelves un problema que se te está presentando en el momento, pero qué mejor que dentro de todo esto, así como bien decías, yo sé qué alimentos me gustan y cuáles no. Y en un momento dado, si yo tengo un menú, bueno, yo sé qué es lo que quiero para mí, ¿sí? Y bueno, pues es mucho más fácil, porque entonces ese aprendizaje que tengo me va a llevar a un conocimiento de mí mismo, y eso me va a empezar a generar un cambio en mi forma de actuar, mi forma de pensar, de relacionarme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta parte que mencionas es muy importante, porque inclusive esta técnica que mencionas de barras de Access, así se llama, barras de Access, bueno, pues también es una herramienta, también hasta donde yo sé tiene poco tiempo, pero muy efectiva, ¿no? Sí, la verdad es que llevo 20 años especializándome en creencias, y hasta ahorita Access me ha dado como esa facilidad en la rapidez, porque a mí mi interesante punto de vista es que sí, las cosas tienen que ser como ya muy rápidas, y cada vez es más rápido, cada vez queremos las cosas ya, ajá, ahorita, y cómo, y entonces esta técnica es lo que me ha dado el ver a las personas cómo evolucionan con una sola sesión, o cuando toman el curso, cómo es que, y yo siempre he dicho, los cursos en verdad, cualquier taller que tomes, empieza cuando termina.
O sea, no es cuando vas y lo tomas, empieza cuando termina, porque es cuando ya lo vas a aplicar y cómo lo vas a aplicar. Otra cosa de las que me gusta de Access es que todo el tiempo lo estás creando tú. No es de que, es así porque la ABC. Sí, hay un lineamiento, hay una técnica, hay unas herramientas, pero tienes el poder de crear, tienes el poder de descubrir cuál es tu receta, cuál es tu fórmula, cuál es tu receta secreta como el pollo Kentucky. Entonces, así, no sé, hay un pollo Kim. Entonces, encuentra tu receta. Esa es lo que te va a dar la vista para tener una mejor versión de ti mismo. Encontrar tu mejor versión, pero de acorde a ti te guste, no de acorde te dijeron tus papás, o tus hermanos, o tus abuelos, o porque la familia es esto, tú también lo tienes que ser, sea lo que sea. No, sino encuentra tu propio recurso y encuentra tu propio ser, simplemente ser. Y bueno, otra cosa que nos dice es que vivamos con gozo y que normalmente te dicen casi es un concurso de ver quién sufre más, ¿no? O a ver quién tiene más penes, o a ver qué tal mal está la vida de la otra persona, o todo el tiempo hacia afuera. Entonces aquí lo que te dice es que estés atento, qué es lo que estás pensando y qué estás eligiendo, porque eso es un hecho, lo que tú eliges ahorita es lo que tienes después. Es una ley universal. Hoy en la mañana escuchaba en un programa de radio, un programa que lo escucha mucha gente, una pregunta, precisamente hablando de preguntas, una pregunta que hacía la conductora y decía, ¿qué porcentaje de alegría tienes hoy? Y fíjate, es una pregunta muy importante porque ¿qué porcentaje de alegría tienes hoy? Y a lo mejor se vale que digas 0, ¿por qué? Por la situación que tú estés pasando en este momento. Ok, suceden cosas, tenemos circunstancias, yo siempre he dicho que la vida está llena de gis. ¿Qué quiere decir? Que está llena de giros, de imprevistos y de sorpresas. Podemos estar perfectamente bien un día y pues en un rato no sabemos qué es lo que pueda pasar y que, como dicen, en un segundo puede cambiar la vida. Aquí lo importante es de que esos hechos, esas circunstancias de vida llegan, ¿qué voy a hacer con eso que me está llegando? Y es precisamente de todas esas herramientas que ya tengo, de toda la experiencia que yo ya tengo a lo largo de los años con mi vida, con los aprendizajes, con los conocimientos, con las aplicaciones que he hecho, ¿qué es lo que voy a hacer en ese momento? Oye, Gaby, pero estamos hablando de cocina cósmica, ok, como un general, ¿por qué cósmica? ¿Qué tiene que ver dentro de todo esto? Porque yo estaba hablando hace un rato de la estrella polar en la metáfora. En la metáfora. Fue muy buena tu metáfora. Pero esta parte cocina, ok, ya entendimos el aspecto de cocina. ¿Y por qué cósmica? Porque esta es una herramienta, si no mal recuerdo, de Louise Hay. O de Patricia Crane. Sí, su directora de Louise Hay tiene un curso que se llama Haciendo el pedido de la cocina cósmica. Uh-huh. Sí, pero cocina cósmica, y ese curso es maravilloso, y es en cómo hacer los decretos y cómo accesar a eso. Pero en este caso, cocina cósmica se crea justamente porque la mayoría de las técnicas y herramientas que existen actualmente son como canalizadas, son inducidas, se han visto en sueños. Entonces, el universo está muy adentrado a esto. De hecho, aunque sea la cocina que conocemos, la cocina tradicional, también es de origen cósmico, porque realmente cuando uno degusta los platillos que hay gente maravillosa que prepara, que dices, no, esto está fuera de este planeta. Entonces realmente por eso se quedó como cocina cósmica, porque es algo más allá de lo que nosotros tenemos como tangible, ¿no? Entonces, todas estas técnicas y herramientas que supuestamente son nuevas, yo lo que he visto es que solo son como un compuesto de, y entonces le cambias una cosa y entonces ya se llama así, pero tú lo creaste y a cierta cantidad de gente le sirve perfecto. Y entonces cada uno va creando, y esa es la invitación a que tú sigas creando. Está bien todas las técnicas y herramientas, está bien todo lo que vayas utilizando para salir adelante, pero ya cuando te encuentres, ya cuando seas ese ser que venimos a ser, crear. ¿Y cómo se podría mejorar esto, no? Entonces, por ejemplo, en Access
hay varios pasos, hay varios cursos, hay varias clases con las cuales puedes ir avanzando en este acceso a la conciencia. Y créeme, es como ir con un bisturí y rompiendo como una capa, y entonces vas viendo cosas que estaban ahí todo el tiempo y nunca las habías volteado a ver. No sé si te ha pasado. ¿En qué consiste esta técnica, esta herramienta de barras de Access? Barras de Access es una técnica que enmarca 32 puntos de digitopuntura, más enunciados aclaradores, más el mantra, más, y se van sumando más herramientas, cosa que en un día muy intenso aprendes completamente. Voy a tener uno en Guadalajara el 11 en Guadalajara, en Zapopan, y el 18 en la Ciudad de México. Y de ahí se derivan muchas otras clases, como el gozo de los negocios, que vamos a tener el 1 de diciembre, que justamente es, mucha gente en verdad ahorita sufre con sus negocios, cuando realmente, como tú dices, sería tu eureka, tener tu negocio. Pero entonces te metes en una constante igual de y si hiciera, y si no hiciera, y si contrato, y si no contrato, y cómo voy a tener más clientes, y cómo voy a tener dinero. Entonces, en esta clase del gozo de los negocios, en verdad, se te dan las herramientas necesarias para que vayas quitando todas estas creencias que tenías, y cómo va a ser tu mejor opción, y cómo va a ser tu mejor opción. Porque esta parte de las creencias es súper interesante. ¿Por qué? Todos tenemos una creencia de que tenemos derecho a cierta cantidad de dinero. Entonces, hagas lo que hagas, en verdad solo vas a llegar a eso, porque está esta creencia que no estás viendo y que está en nuestro inconsciente. Entonces, ¿qué hacer para modificar? ¿Cuál es la ruta más fácil y con gozo y gozosa? O sea, no tienes que sufrir, no tienes que, en verdad, esta es claro, objetivo, centrado, y desde ti, desde donde estés tú. Tú decías que esta es una herramienta que en un día muy fuerte tú empiezas a tener ahí cambios, porque hablabas también de algo que ha sido un común denominador en la actualidad: queremos todo rápido. Y hay personas que van a cursos, a pláticas, a capacitación, en donde quieren ya salir con respuestas de ahí, y que, como bien decías, es que esto inicia cuando termina el curso, cuando termina la plática, ¿no? Cuando en esta sesión de todo el día muy fuerte, ¿ya salen ellos con respuestas a esas preguntas? Una de las premisas de Access es vivir en la pregunta. Justamente vivir en la pregunta. Nunca tienes la respuesta, porque cuando uno tiene la respuesta es como, ya sé que es color café. No, ¿y qué tal si fuera naranja, y entonces el naranja me va a dar más luz? Y entonces, porque abres las posibilidades, no las cierras, no concluyes. Entonces, aquí todo el tiempo es abrir y vivir en la pregunta. Sí, en una sola clase yo no creo que la gente cambie. La gente se transforma, y entonces modificas, y entonces tienes más herramientas para hacer las cosas diferentes. Entonces, por consiguiente, tendrás diferentes resultados. Es como decir, es tan fácil como decir, si tengo una licuadora o tengo un aplastador, ¿no? Entonces voy a tener más herramientas, voy a tener más facilidad para poder resolver lo que no estaba viendo, y de una mejor manera, de una manera más fácil. ¿En qué consiste en sí la técnica? ¿En sí? Ajá. Se compone de los elementos que ya te había dado. Los 32 puntos. Los 32 todos puntos, son en la cabeza. Los enunciados aclaradores, no, hay una polarización también. Los enunciados aclaradores, el mantra de Access, y bueno, en todo pues es un entrenamiento. Empiezas a ver las cosas y a trabajar las cosas de diferente manera. Esa es la intención. Uh-huh. Y justo cuando llegas, lo primero que se nos dice es: descrea todo lo que tú creas que vas a recibir. Porque cuando uno dice, llegas y dices, voy a recibir 10 pesos de esta clase, eso es lo que vas a recibir. Pero cuando dices, ¿cómo se puede mejorar esto?, empiezan a mejorar las cosas.
Sí, surgen más posibilidades. Surgen más posibilidades, es abrir las posibilidades, básicamente. Y después de barras de Access, perdón, tenemos algo que se llama el fundamento, que es una clase impactante. Este ya es otro día. Ya es después, es como el siguiente nivel de barras. Okay. Y con el fundamento lo que hacemos o lo que se hace es realmente quitar todo lo que traíamos. Yo cuando tomé fundamentos, para mí fue como, wow, no voy a acabar en un manicomio. Empecé a descubrir cosas y yo ya llevo 20 años en el tema. Y cuando tomo fundamentos, yo decía, esto va a ser igual, el precio, no puede ser, nada más voy a perder mi tiempo, es una clase de 4 días y tan lejos. Y le puse 35,000 pesos. Cuando la tomo desde el primer día dije, wow, esta es la clase. ¿Y cómo le hiciste para quitarte esas creencias que nos estás diciendo? No me lo quité, solo decía, si tanta gente lo tomó y es tan feliz, algo tiene, algo debe de haber ahí. Y a lo mejor ya lo viví y lo pasé por alto, y a lo mejor ya lo vi en otra técnica y no te diste solo quiero cuenta. experimentarlo. Yo soy muy de hasta no ver, no creer. Yo no, tengo que experimentarlo yo antes de creerte. Entonces fue por eso que me di la oportunidad de experimentarlo y de hecho vamos a tener un fundamento del 14 al 17 de diciembre con Pati Rodríguez, que es una facilitadora excelente. Y la verdad es algo que sí te rompe el fundamento que tienes y crea uno nuevo. O sea, es como volar. Ahorita hace poco estaba una compañera aquí y le decía yo, te voy a aventar para que vueles como los pollitos. Exactamente te hace eso esa clase. Y comienzas de a poquito, con barras. ¿Cuáles son los eventos que tienes próximamente y en dónde? Guadalajara el 11 de noviembre. Zapopan, Jalisco. En aquí en el DF. En el DF, el 18, con también barras de Access. En diciembre, el 1 de diciembre tengo con Madi, otra facilitadora también maravillosa, El Gozo de los Negocios, que es una clase en verdad muy empoderadora para tu negocio, para ti mismo, de hecho esas clases acaban siendo muy diversas, tendrían que vivirlo para que lo chequen. Y después en fundamento sí, el requerimiento es barras para tomar fundamento. Ahorita estaba recordando, ahorita que nos estabas explicando toda esta parte, Gaby, el otro día vi en redes sociales, en Facebook específicamente, esta parte en donde una persona llega precisamente a un restaurante y se para en la barra pues para pedir sus alimentos, pero el que está atrás de la barra, el cocinero, viene con los ojos tapados y ya le trae a la persona su charola con su comida. Entonces se queda extrañada la señora y le dice, sí, como siempre pides lo mismo, con los ojos cerrados, y aquí está. Y esto es precisamente a lo que nos está invitando Gaby Kim el día de hoy. Si estamos hablando de una cocina cósmica, quiere decir que hay muchos alimentos espirituales a través de los cuales tú te puedes alimentar y nutrir. Y a lo mejor hasta este momento solamente te has enfocado en uno o en dos, y es como si cada día estuvieras comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, ese pedido que tú le estás haciendo al universo, el universo ya se lo sabe, y el universo te lo va a servir, ¿por qué? Porque es lo que siempre le pides, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si en un momento dado te atreves a comer y a nutrirte con algo diferente espiritualmente hablando, como son barras de Access y con esto que nos está comentando Gaby Kim el día de hoy? Así es que atrévete a hacerlo. Come diferente, piensa diferente, ten resultados diferentes, porque si no, lo único que vas a lograr es de que vas a tener exactamente los mismos resultados que has tenido hasta este momento. Oye, Gaby, pues a mí se me hace muy, muy interesante todo esto que nos estás comentando. ¿Pueden ir a este tipo de eventos todo tipo de personas? Cualquier persona y... ¿Cualquier edad? Cualquier edad. Los niños son gratis, eso me encanta de esta técnica. Los niños son gratis, acompañados de un adulto pagado, por supuesto, pero esa oportunidad de que los niños tengan ese acceso, y en verdad, mis mejores alumnos, perdón por todos los demás, pero mis mejores alumnos han sido niños, son como la apertura, tú puedes decir, ¿cómo un niño va?
No, los niños así lo captan perfecto, no tienen ningún punto de vista, no tienen ninguna... Ellos hacen y saben qué es y empiezan a hacer tal cual. Entonces les das una herramienta para toda su vida. Y entonces se dan cuenta también que el ser diferente no es malo, ¿no? Que a lo mejor el ser diferente es tu mayor herramienta o tu mejor cualidad. Entonces, en este mundo cada vez más estereotipado, cada vez de tienes que ser así y verte así y comportarte así, el hecho de que llegue una herramienta que te diga, oh, el ser diferente es el que te va a dar el acceso a todo lo demás, es algo para los niños liberador y para muchos adultos también. Entonces esa es la oportunidad, como dice Álvaro, me encantó tu analogía de que siempre le da lo mismo, como la gente que llega y se sienta al restaurante y le sirve lo mismo, porque pues ya no hay otra cosa, ¿no? Porque así era lo mismo que el papá pedía, era lo mismo que los abuelos pedían, era lo mismo. Y entonces, ¿pero qué pasaría si te atrevieras a nadar en otros mares? Incluso cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta de qué tan cerrados o abiertos estamos a este tipo de situaciones. Si tú llegas a un restaurante y ya ni siquiera pides la carta porque ya sabes qué es lo que vas a pedir, bueno, pues tú mismo te estás cerrando a una nueva oportunidad. Es exactamente lo mismo de esto. Investiga, pregunta. Están apareciendo a través de nuestra pantalla, están apareciendo los datos de contacto de Gaby Kim para que tú te puedas poner en contacto con ella, y si requieres más explicación, un poco más de detalle de qué cursos da, qué pláticas da, cuáles son sus eventos, específicamente este de Barras de Access que está por dar ahora el 11, el 18 de noviembre, más estos otros que nos ha comentado, no dudes en ponerte en contacto con ella para investigar más, y que si en un momento dado el nombre no te llama o simple y sencillamente como que no te capta, a lo mejor con la información adicional que Gaby te puede dar, con eso vas tú a ligarte precisamente a este conocimiento y te das la oportunidad de asistir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, dentro de la carta del menú hay muchas opciones, no solo una. Atrévete a nutrirte de algo totalmente diferente. Gaby, y bueno, en esta parte de la cocina cósmica, en forma general, las personas, ¿qué beneficios pueden tener al abrirse, al expandirse a todo el menú que tiene el universo para nosotros? Realmente los beneficios que pueden tener es no volver a estar donde estaban, a no volver a quedarse en ese cuadrito, a sentirse incómodos, a ser más felices, a saber que la vida se puede vivir con facilidad, gozo y gloria, a que reír, a que se vino a hacer... a tener alegría y felicidad en esta vida, que no se vino a sufrir y llorar en este valle de lágrimas. O sea, atreverse a ser diferentes, atreverse a estar bien con esa realidad que tienen o modificar la realidad a su antojo, a su elección, ellos mismos o estas personas o nosotros mismos somos los que vamos a dar esa respuesta de decir, ¿qué beneficios voy a tener? Porque también en eso somos completamente diferentes. No puedo decir, para todos, lo que sí podría decir es que el gozo sí es maravilloso para todos. Eso sí. Y eso es garantizado. Pero a lo mejor hay personas que eligen no gozar. Hay personas que eligen, pero sí, después de 10 sesiones de barras, garantizado, no hay manera de regresar, no hay retorno. No hay retorno. Pero sí, eliges. Todo el tiempo, cada 10 segundos. Por muy que digas, ¿cómo elegí esto? Tú lo elegiste. Oye, Gaby, y en toda esta experiencia que tienes, esta vasta experiencia que tienes, no solo en este tema, sino en todos a los que tú impartes, ¿qué tanto afecta el miedo de las personas? Yo estoy seguro que, por ejemplo, en este de Barras de Access o en cualquier otro, hay personas que sí llegan, pero llegan con miedo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo desconocido, es algo que no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué tanto interviene el miedo? Y sobre todo, ¿cómo la gente empieza a diluir ese miedo, a controlarlo? Y a pesar de que esté ahí, que se empiece a abrir a esa posibilidad. El miedo no se controla.
Ni la mente tampoco. Se fluye. Exacto. Es como, a mí me gusta mucho ahorita una imagen que está saliendo mucho de un mapache que trae una cosa de espuma o de jabón y llega a un río y ¡pua!, se deshace. Exactamente pasa lo mismo. Cuando la gente se para a una terapia o cuando la gente llega a un taller, eso está haciendo con su miedo. O sea, el momento en que eliges tener o hacer algo diferente, en ese momento el miedo lo estás haciendo ahí. Si no lo has elegido es porque todavía tienes esa lucha de, ay, quiero controlar y quiero ser. No, solo déjenlo ahí. Saben que está. No luchen. Es más, agárrenlo de la mano y vayan con todo y su miedo. Y desaparece. No les gusta. No va a estar en ese lugar. Y entonces empezamos a preguntar, ¿esto es mío? Muchas veces es, si haces eso te vas a caer. Si volteas para allá te vas a quedar la mirada chueca, ¿no? Si está la ventana abierta te va a dar el aire. ¿De quién es eso? Entonces preguntémonos, cuando sintamos ese miedo, ese pavor, ese terror, ¿es esto mío? ¿De algo? ¿De alguien más? ¿Qué es esto? Hay un libro que escribió una enfermera allá en los Estados Unidos. Ella muchos años estuvo dentro del hospital haciendo su servicio en la parte de los pacientes que pues ya estaban a punto de pasar a otro mundo. Y ella les empezó a hacer preguntas, hablando de preguntas precisamente, les empezó a hacer preguntas y ellos lo que mencionaban que una de las cosas que hubieran querido precisamente saber cómo enfrentar era sus miedos. Entonces, ¿para qué esperarnos a llegar a ese momento para en ese momento expresarlo y que ya no nos dé tiempo ni siquiera de poder hacer nada con nuestros miedos? El miedo es natural, es una emoción natural que tenemos tú y yo, que tenemos absolutamente todos y que por lo tanto, bueno, pues como nos dice Gaby, simplemente hay que fluirlo y que esta analogía que acaba de mencionar me parece excelente, como tú un pedazo de algodón, por ejemplo, lo metes a un envase con agua y ¿qué le pasa al algodón? Bueno, pues precisamente así son los miedos. Gaby, estamos llegando al final de la entrevista. Rapidísimo, el como tiempo siempre. se nos pasa rapidísimo. Sí. Un último mensaje que les quieras dejar a las personas con el objetivo de que se den cuenta de los beneficios que tiene esta parte de la cocina cósmica y específicamente barras de Access. Que realmente le hagan caso a su ser. ¿Qué es lo que quiere? Sí me va a dar, no me va a hacerse preguntas todo el tiempo. Esto me va a dar algo en mi vida, me va a hacer que yo tenga lo que yo quiero en mi vida. Solo pregunten, todo el tiempo pregunten acerca de todo lo que quieran. Entonces vivamos en la pregunta y eso es lo que nos va a dar las mejores versiones y las mejores opciones y nos va a abrir el universo entero. Los espero que se den la oportunidad, conmigo, con quien quieran. La verdad, hay muchísimos facilitadores que nos estamos dedicando ahorita a esto, pero dense cuenta qué es lo que ustedes quieren, hacia dónde quieren ir. Gracias. Gaby, pues nuevamente muchas gracias por haber aceptado la invitación al programa. Esperemos que en una próxima ocasión Claro que sí. también vengas y nos trates otro de los temas de los que eres experta. Muchas gracias. Gracias Gaby. Bien, pues le agradecemos a Gaby Kimmel que haya estado aquí con nosotros. Yo estoy seguro que todos estos conceptos que ella nos acaba precisamente de mencionar, bueno, pues son conceptos que seguramente algunos te hicieron clic, a lo mejor otros no. Simple y sencillamente, como decíamos hace un rato, date la oportunidad de conocer más, date la oportunidad simple y sencillamente de mejorar como persona a través de todas las técnicas que tenemos actualmente. Bien, vamos a pasar a la siguiente sección del programa que se llama el libro de la semana. El día de hoy yo te traigo una recomendación que, como te decía al inicio, a mí me hizo clic desde un principio. Y por algo es, porque ahorita te voy a decir cuál es el título. Mira, cuando yo era pequeño, que alguna vez lo fui por supuesto, uno de los mayores aprendizajes que yo tuve de parte de mi madre era que ella me decía, antes de irte a la escuela deben de pasar 3 cosas. En primer lugar, levantar la mesa después de que hayas desayunado. En segundo lugar, lavar los trastes. Y en tercer lugar, tender tu cama. Antes de salir yo para la escuela, yo tenía que haber
realizado estas 3 acciones como parte de esa obligación, de esa responsabilidad, ¿de qué? Pues simple y sencillamente de estar en mi casa. Y bueno, el libro que el día de hoy yo te voy a recomendar precisamente tiene que ver con una de estas partes. El libro se llama Tiende tu cama. Fíjate hasta dónde llega esta parte y que por eso en un momento dado cada uno de nosotros estamos en el lugar adecuado, y cuando yo lo vi, inmediatamente lo tomé, leí la parte posterior para ver de qué se trataba, y bueno, pues tiene que ver precisamente con esto. Tiende tu cama es de William McRaven, es de editorial Diana, y dice: tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Mira, es muy importante el mensaje que nos deja este libro, Tiende tu cama. ¿Por qué? Porque son hábitos que vamos formando, hábitos positivos, hábitos saludables, que nos van formando a cada uno de nosotros. Y esta parte de la formación, y sobre todo la formación en casa, es importante porque va a permear durante toda nuestra vida. Tiende tu cama. Y que si tú lo empiezas a realizar cada día, bueno, pues lo único que va a pasar es de que se va a formar un hábito. Hemos hablado en otras emisiones que un hábito lo formamos en promedio en 21 días, algunos otros en más días, pero vamos formando ese hábito que ya después es algo natural para cada uno de nosotros y que lo estamos realizando cotidianamente ya en forma automática. Pero el libro no queda nada más en esta parte de crear este hábito de tender tu cama. El libro tiene un aspecto muy importante. Dice: por cada hábito que tú realices cada día y que tú formes dentro de ti en tu vida, este hábito va a llegar un momento en el que esta acción la vas a hacer en forma automática. Pero aquí lo importante es de que a lo mejor durante todo el día no haces nada adicional al hábito que tú estás realizando. Por ejemplo, tender la cama, por ejemplo, recoger la mesa, por ejemplo, lavar los trastes, por ejemplo, lo que tú quieras, a lo que te hayan acostumbrado, a lo que te hayan habituado desde que tú eras pequeña, desde que eras pequeño, sino que si durante todo el día no pasa nada nuevo dentro de tu día, cuando menos tú te puedes ir a la cama en la noche de ese día, en donde tú estés contento, contenta, ¿por qué? Satisfecho, satisfecha, ¿por qué? Porque pudiste llevar a cabo ese hábito que te implantaron desde pequeño o que tú lo estás empezando a implantar en ti desde este momento. Y pueden ser pequeñas acciones como esta. El libro es la historia de un militar norteamericano en donde precisamente uno de los hábitos que tuvo que crear cuando él entró al ejército era hacer precisamente su cama. En efecto, estamos hablando de que estaba en el ejército y una de las acciones, de las tareas que tenía que realizar era tender su cama, pero además no nada más era tenderla, sino que tenía que tenerla con determinada técnica, debían de estar las almohadas en determinada posición, debía de estar las cobijas también en determinada posición, en fin, cada día no nada más se trató de formar un hábito, sino que además del hábito, cada día lo fue mejorándolo con pequeños detalles que le realizaba a ese hábito, y que cada día esos pequeños detalles que iba incorporando los iba mejorando, los seguía repitiendo, y llegaba un momento en el cual ya también se formaba un hábito hasta llegar a dejar la cama tal y como se la pedían allí en el ejército. Hay algunos aspectos que me gustaría mencionarte que vienen aquí dentro del libro, que dice, por ejemplo, empieza tu día con una tarea cumplida. Imagínate, por ejemplo, aquí estamos hablando de tender la cama. Empieza tu día precisamente con una tarea que ya estés cumpliendo, y eso te va a dejar satisfecho y te va a dejar motivado, motivada para que realices otra tarea. Si quieres cambiar al mundo, empieza por tender tu cama. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hacemos en un inicio del día, y tenemos todo un día por delante para seguir llevando a cabo otros hábitos que podemos ir incorporando a nuestra vida. Si quieres cambiar al mundo, mide a las personas según el tamaño de su corazón. Fíjate, aquí ya es enfocarnos en la parte de nuestras relaciones, en donde no las midas por su apariencia, no las midas por si tienen dinero o no, no las midas por cómo hablan, no, simple y sencillamente mídelas por el tamaño
de su corazón. Si quieres cambiar al mundo, no te acobardes frente a los tiburones. Fíjate qué importante. ¿Cuántos tiburones se presentan en tu día? Y a lo mejor tú no te quieres enfrentar a esos tiburones. Hablábamos precisamente dentro del tema principal del programa con Gaby Kim de todos esos miedos a los que no nos hemos enfrentado durante nuestra vida. Bueno, pues esos miedos pueden ser precisamente esos tiburones que cada uno de nosotros tenemos, que los vemos tan amenazantes, los vemos tan grandes, los vemos tan cerca, que lo único que hacemos es de que nos paralizamos por el miedo y no los estamos enfrentando. Si quieres cambiar al mundo, sé la mejor versión de ti mismo en los momentos más oscuros. Y precisamente de esto estábamos hablando en la sección de Metaforeando, esta parte en donde todos estos momentos oscuros de nuestra vida nos permiten buscar dentro del cielo a nuestra estrella polar. Es decir, eso que me motiva, eso que me hace levantarme, eso que me hace moverme, eso que me hace que vaya yo en pos de lograr algo que yo quiero y salir de ese estado de oscuridad para llegar a un estado de luz interna. Es un libro que yo te recomiendo ampliamente porque, bueno, pues viene la historia precisamente de este militar y que nos va narrando en una forma muy amena, nos va narrando precisamente todo lo que él tuvo que enfrentar, más situaciones que le sucedieron dentro de la milicia y que tuvo que enfrentar, pero cómo a través de estos pequeños hábitos que iba teniendo cada día, simple y sencillamente, cada día se iba sintiendo más satisfechos y que había días muy oscuros dentro de su vida, sí, claro que sí, pero que el simple hecho de recordar que él ya había llevado a cabo en ese día esos hábitos que le enseñaron y que él mismo se comprometió a aprender, a cumplir a través de la práctica diaria, bueno, pues lo hacía sentirse satisfecho de su día. Yo estoy seguro que tú tienes muchos hábitos saludables en tu día, hábitos de los cuales a lo mejor ya ni siquiera te estás dando cuenta que los estás realizando. ¿Por qué? Porque a lo mejor los vienes realizando desde muy pequeño o ya desde hace muchos años y hoy por hoy ya los haces en forma automática y no te das cuenta que los haces. Haz consciente cada uno de los hábitos que tú tienes en tu día. Hoy, antes de irte a dormir, piensa cuáles son esos hábitos y dentro de esos hábitos ve qué es lo que puedes mejorar en cada uno de ellos. Y si hay algo que tú quieras mejorar en tu vida que todavía no es un hábito, bueno, pues tienes la oportunidad de empezar el día de hoy a crear ese hábito. Empiezan a correr los 21 días que como mínimo requiere la instalación de un hábito. ¿Para qué? Para que tú te sientas satisfecha o satisfecho con tu vida. Tiende tu cama, de Editorial Diana, el autor es William McRaven. Así es que cómpralo, es un libro que yo sé que te va a gustar mucho y que te va a llevar precisamente a esta parte de los hábitos que ya conoces. Ahí está la recomendación de esta semana. Y bueno, pues vamos a pasar a esta otra sección que en lo personal a mí me gusta mucho, porque me ha dado la oportunidad de conocer a grandes personajes de la historia, grandes personas y sobre todo a esos personajes que desde mi punto de vista nos han dejado un gran conocimiento para ponerlo en práctica precisamente cada uno de nosotros dentro de lo que es el crecimiento y la superación personal. Una taza de café en esta ocasión nos vamos a tomar una taza de café ni más ni menos que con Juana de Arco, esa heroína francesa, joven heroína francesa que, según cuenta la historia, ha de haber fallecido por ahí de los 19, 20 años. Fíjate cómo una persona tan joven se llegó a convertir precisamente en una heroína de su patria. La cita que hicimos fue en el Café Le Edén, un café que está enfrente a la iglesia de Saint Remy, en la ciudad de Don Remy, en Lorena, Francia. Ahí fue en donde ella nació y fue de donde salió precisamente para cumplir con su país, con su patria, y después quiso regresar ahí. Ya regresó pues después de que ella ya había fallecido. Ella falleció en la horca, precisamente allá en Francia, que era cuando se utilizaba mucho esta forma en donde castigaban a las personas en aquella época. Era una tortura, pero bueno, al final de cuentas era lo que se tenía en esa época. Estaba yo ya sentado
en este café Le Edén, y tenía yo de frente a la iglesia de San Remi, una iglesia muy bonita, una iglesia que a mí en lo personal me llamó mucho la atención por su construcción. Un paisaje que, créemelo, espléndido. Y estaba yo absorto precisamente en ese paisaje cuando de repente vi la figura de Juana de Arco y se aproximaba hacia mí, y se aproximaba con un gesto firme, una mirada alta y un caminar decidido. Y estos tres aspectos llamaron mucho mi atención. En primer lugar, por verla ya físicamente, pero en segundo lugar, cómo a pesar de su edad, de su corta edad, ella venía con ese gesto firme, su mirada alta y su caminar decidido hacia mí. Obviamente la identifiqué por su característico corte de cabello, ese corte de cabello con la cual la vemos a través de las imágenes que la historia universal nos ha dejado y nos ha brindado. Un corte de cabello que además tuvo un porqué, porque ella precisamente a propósito se lo cortó, un corte de cabello muy similar a como lo usaban los hombres de aquella época, y que ella, yo le decía ya una vez que llegó y que nos saludamos y que se sentó junto a mí, y que yo le decía que inmediatamente la había yo identificado, pues precisamente por esas imágenes que tenemos de ella, y que yo no quería hablar de ese aspecto que la llevó precisamente a ser una heroína de su patria, y que fue una de las artífices para acabar con la guerra de 100 años que su patria Francia tenía con Gran Bretaña. Y ella fue, gracias a lo que hizo, fue una de las con las que terminó precisamente esta guerra de los 100 años. Yo le decía que eso, pues, ya lo sabemos a través de la historia universal, lo sabemos a través de los libros, de muchas películas que han salido que tienen que ver precisamente con su vida. Yo lo que quería precisamente con ella era conocer esta otra parte que tenía que ver con una frase que nos dejó, una frase que dice: 1000 voces me dicen, no temas, responde con atrevimiento. Fíjate lo que dice esta frase: 1000 voces me dicen, no temas, responde con atrevimiento. ¿Y por qué me llamó mucho la atención? Porque la historia universal nos dice que ella recibía mensajes de Dios, y que lo que Dios quería, de acuerdo a los mensajes que ella había recibido, era que ella pasara estos mensajes precisamente al rey de Francia. ¿Para qué? Precisamente para poder acabar con esa guerra de los 100 años. Entonces yo le decía, a ver, ¿por qué 1000 voces te dicen? Y ella me decía, precisamente porque a los 13 años de edad fue la primera vez que yo escuché los mensajes de Dios, unos mensajes de Dios que a mí me utilizó simple y sencillamente como un medio para transmitirlos hacia las autoridades de mi país. Pero yo le decía, a ver, oye, pero la historia universal nos dice que en efecto, que tú recibías estos mensajes de Dios, pero en aquella época, pues hubo gente que en un principio te consideró inclusive como una persona que no estabas bien de tus facultades mentales. ¿Por qué? Pues precisamente por esta parte en donde decías que tú estabas recibiendo mensajes de Dios. Entonces yo le decía, hoy por hoy en la actualidad no hablamos de mensajes de Dios, pero sí hablamos de una parte que conocemos como el diálogo interno. Y ella inmediatamente me interrumpió y me dice, por supuesto que las cosas han cambiado, por supuesto que inclusive le han cambiado el nombre a las cosas, inclusive yo sé que hoy a Dios ya muchas personas no le dicen Dios, le dicen la vida, la fuente, le dicen de muchas otras maneras y ya no le dicen Dios. Y así como le cambiaron el nombre a Dios, también le cambiaron el nombre a esos mensajes, a esas voces que yo recibía de Dios y que a lo mejor hoy le llaman diálogo interno, porque al final de cuentas ella me decía, ¿qué es el diálogo interno? ¿Con quién estás platicando en ese diálogo interno? Yo le decía, bueno, pues yo platico con mí porque es mi diálogo interno. Ok, ¿y esos mensajes que te están llegando, de dónde te están llegando? Yo le decía, pues de mi propia sabiduría. Y me decía Juana de Arco, pues precisamente a Dios es otro nombre que le han dado, precisamente la sabiduría universal. ¿Por qué? Porque esos mensajes que te están llegando pueden ser por experiencias que tú hayas tenido ya, por vivencias, pero otros que no sabes de dónde te están llegando, pero te están llegando y a los cuales le llaman intuición. Y entonces yo me quedé pensando y dije, tienes toda la razón. ¿Por qué? Porque precisamente a Dios también se le conoce
como intuición, esa voz que cada uno de nosotros tenemos internamente y que nos guía para hacer algo o para dejarlo de hacer, para ir por determinado camino o irnos hacia otro lado, y que en muchas ocasiones se nos acusa o nos acusamos nosotros mismos de que no hacemos caso de nuestra intuición, que no hacemos caso de esa voz de Dios que me está llegando. Y entonces el gran aprendizaje que nos está dejando Juana de Arco es precisamente eso, el saber escuchar, el escucharnos con atención y sobre todo atender a los mensajes que nos llevan a través de Dios, a través de la intuición, a través de la sabiduría, a través de la fuente, a través de la vida, como tú le quieras llamar. Escuchar con atención y además atender a esos mensajes. Te dejo ahí este gran aprendizaje que recibí de Juana de Arco en esta cita de café que tuvimos con ella, y en donde yo te invito a que pongas atención en tu diálogo interno para que veas cuáles son los mensajes que te llegan a ti, de donde tú definas que te están llegando, y por el otro lado, el que atiendas esos mensajes que te están llegando porque precisamente por algo te están llegando. Esta es la reflexión que nos deja el día de hoy Juana de Arco. Bien, pues está acabando el programa. Yo te quiero agradecer el que hayas estado con nosotros aquí en esta nueva emisión de Motivación TV. Gracias por estar aquí. Un agradecimiento a Cadena Internacional de Televisión, un agradecimiento a Jaime Herrera, nuestro productor, un agradecimiento a Gaby Kim, que estuvo también el día de hoy aquí con nosotros. Nuevamente, gracias, Gaby. Gracias, Jaime, eres genial. Y sobre todo, un agradecimiento a ti por haber estado nuevamente aquí con nosotros y por la retroalimentación que nos estás dando cada día. Recuerda que motivación significa tener un motivo. ¿Cuál es tu motivo para estar aquí el día de hoy? Nos vemos la próxima semana y muchas gracias. Soy Álvaro Patricio. Hasta luego. Gracias. Cadena Internacional presentó